a la vera de los caminos porque YPF se cerraba y cerraba pozos. Esta construcción que hace el neoliberalismo, de hacerle creer a la gente que el trabajo que tiene es porque se lo logró él. Y que además, una vez que logró el trabajo, lo que le falta es porque este gobierno populista se lo da a los vagos que no quieren trabajar. Se hace el cuadro perfecto del tipo que está en la fábrica y piensa, estos negros de... Además, si él fuera rubio, pero no importa. Son los que me sacan lo que me falta para la cuota del auto o para pagarle a esto a los chicos. No, esa plata que está teniendo ese tipo y que ese tipo va a comprar al almacén de la esquina y el almacenero va y te compra el auto que vos estás en la fábrica haciendo, es la cadena virtuosa que supimos armar en 12 años y medio. Que vuelvan las ideas. No conocieron el mundo de los desocupados, de las privatizaciones, de los piqueteros, de la gente a la vera de los caminos. Que vuelvan las ideas. Ideas buenas, malas ideas. El fondo vive apretando permanentemente a la Argentina. Ya terminó. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ideas del montón. Ideas al azar. Que estalle, que digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. El Papa impulsa el comunismo. Tormenta de ideas. Y el candidato Milei lo que dice es: prendo más el fuego para que el país explote. Lo que está haciendo es generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos. Ideas indefendibles. La gravedad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que se la pare, escúchame, si se para toda la obra pública, venite acá, lo rompemos juntos, Milei, mírame. Ideas del pasado. Si usás la cabeza, te pones a pensar, los otros se meten para robar, pero ¿qué va a robar? Si ya nació multimillonario, ¿para qué va a robar? ¿Qué va a robar? ¿Qué? Panama Papers. ¿Eh? Los papeles de Panamá. Y bueno, qué sé yo, alguna cosa del padre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Caruso, Giniger, Radiche, Restivo, La Cava, Aimú, Randazzo, Roca, Marcos. Vuelven en ideas. Vuelven en ideas. Sí, lo voy a decir de frente. Que vuelvan las ideas. El Papa impulsa el comunismo. Que no tenga un generador, vaya comprándolo. El presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar. Que vuelvan. Yo voy a atender a por uno a la gente que tiene hambre. Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Licuación dura y pura. Créditos a los jubilados. Perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir. Que vuelvan las ideas. El auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabes que te matas. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir, qué sé yo. Muy pero muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Aquí estamos comenzando Que vuelvan las ideas por la 530. Hacemos esto hasta las 6 de la tarde. ¿Qué es esto? Compartir historias, contarnos un poquito de lo que nos pasa, ofrecernos otra mirada y sobre todo sentir que estamos juntos y juntas, construyendo alguna suerte de nosotros que nos hace bien. Por eso saludo a la barra querida que dice: ¿cómo anda Luis Pablo Giniger? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata todos? la tarde? Bien, me trata. ¿Sí? Hasta ahora bien. Bueno. Ahora que se acabó el invierno. Está agradable, ¿no? Sí. Se acabó. Bienvenida a la primavera. ¿Y qué decimos, Gabriela, cuando no? Navidad. Feliz Navidad, por supuesto, que la pasen bien, buen año nuevo y que venga todo lindo lo que viene. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Enojadísimos con vos, ahora nos vamos a ocupar. Qué pena. Qué pena, te perdiste qué oportunidad perdida, ¿no? Sí, y todavía mueve la mandíbula, oportunidad el descarado. Perdida. No puedo creer que estén con eso. Hola, Gabriela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, compañeros, ¿cómo va? Va muy bien la camisa, la campera jean. Okay, sí, porque tengo musculosa abajo. También va muy bien. Así como vienen calores locos. No, pero nos rompe un poquito el negro de toda la barra. Está muy bien. Bueno, es cierto. Nos acordamos recién
por culpa de Néstor, nos acordamos de lo de Petovelo, ¿no? A ver quién salió. Chicos, ¿quién tiene hambre? A ver, Claro, chicos, pues ¿quién tiene hambre? Es ¿Quién increíble, tiene hambre? increíble. Bueno, nosotros. Increíble. Cada vez que arrancamos que vuelvan, siempre nos pone un poquito mejor tener algo para. Ni siquiera te digo ni para saciarse, es para, ¿no? Es un mordiquito. Eran unas poquitas picoteo. pasas de uvas Es un que venían mordiquito. en una bolsita. ¿Pero vos las compraste? No las compré, las traje de mi casa. Las traje. Ah, Está cambiando la versión, ¿eh? Recién Pensamos tipo que las compró al ¿Las paso. compraste o las trajiste Sí, tú? las compré al paso, pero hace unos días, pero las tenía en mi casa y agarré porque tenía... No, hay loco. Las Vuelve dos en cosas. marzo, O sea, las Restivo, no compraste. estudió. Son de terror. Pero ¿y por qué cuando entraste al estudio rápido te las ibas comiendo las no, 4 porque que iba a empezar quedaban? el programa, que te dé una pasa de uva Y cada no uno. hubieras todo mal, una para cada uno. Cuando visitamos a Ana y a Rosana, ahí en la esquina de Reconquista y Avenida de Mayo, siempre traemos algo. Siempre no pedimos una, pedimos No, 4, 5. Son de terror. Han venido muchas garrapiñas. Pero Mañana bueno. voy a traer algo, listo. ¡Epa! Muy bien. Y de repente obtuvimos lo que Mañana, es feriado. Sí, en el fondo estaban Mañana es esperando feriado, eso. ¿no? flaco. Estaban esperando Pero eso. mañana es feriado. Por eso Ay, Dios voy a traer eso. Sí, bueno. El jueves no, Vale, pero vale. Muy bien, está bien. Bueno, ojalá estén teniendo muy linda tarde. Hace rato que no saludo al querido Charlie Escalante en la puesta en el aire, al señor Alejandro Remón en la producción, Mariano Randazzo edita y el querido Nico Lacaba nos coordina. Nada es perfecto. No. Bueno, puede ser, eso es cierto. Querido por la madre. Bueno, tenemos varias cositas por delante. A mí me interesaría comenzar con lo que ocurrió en las comisiones, por lo menos en la que se llevó adelante ya en la Cámara de Diputados, en la comisión, un plenario de comisiones, varias comisiones, comisión de salud, comisión creo que de niñez, infancia y adolescencia y comisión de presupuesto, varias comisiones donde se tenía que generar el dictamen para que después eso se convierta en un proyecto que vaya a la Cámara de Diputados y pueda convertirse en ley, o en este caso en media sanción. Y en el arranque ya hubo un bolonqui porque estaban todas las autoridades de las comisiones y empezaron a discutir a quién le correspondía presidir la comisión. Y eso llevó mucho tiempo y llevó muchas discusiones, porque resulta que Salud Pública, que era la comisión cabecera, no tenía su autoridad, que no pudo llegar por distintas razones. Entonces estaba Carla Carrizo, la diputada, diciendo, bueno, está bien, no está la presidencia, pero estoy yo, que soy la secretaria de la comisión. Y Esper decía, no, tiene que ser el presidente. Bueno, entonces que sea Esper. Bueno, toda una cosa bastante descabellada. Algunas voces que ponían de alguna manera sentido común y decían, che, miren, decidan lo que decidan, los votos están, no entremos más en el juego, que empiece la discusión y vamos adelante. Bueno, y efectivamente eso ocurrió. Se hicieron varios planteos. Llama mucho la atención porque no había mucha manera de escaparle a la racionalidad de generar una situación o entender una emergencia que predisponga más presupuesto para los hospitales pediátricos. Y en este caso puntualmente muy seleccionado el Garrahan. Y hubo discursos que fueron bastante obvios. Hubo otros muy interesantes, el de José Carvajales de Democracia para Siempre de Formosa. Fue muy interesante porque después de todos los argumentos dijo, miren, yo quiero hablar de Abelino. Abelino es un pibe que cuando tenía poquitos años la familia lo trajo de Formosa, tenía un cáncer muy difícil de tratar, lo trataron en el Garrahan, hoy tiene 20 años, está en la facultad, es un pibe feliz, es un buen pibe, nada, todo llorando, pero al final es ahí, ¿viste? Esa es la razón y el argumento. Bueno, y se termina sacando el dictamen. Ahora a la tarde se va a hacer lo mismo, esta vez con financiamiento universitario, seguramente se va a repetir la historia. Pero el jueves, mañana feriado, el jueves, en el Senado va a haber una discusión muy fuerte. Estuve preguntando y la verdad es que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Ya hay una sesión ordinaria, es decir, la sesión se tiene que hacer. Lo que pasa es que para ir a una sesión y vos poder tratar el proyecto, tenés que traer el dictamen de las comisiones correspondientes. Si no se trató por dictamen, vos tenés que ir a un sobretabla. Es decir, se trata sin comisión, pero necesitas 2/3 de los votos. Necesitas más votos de los que corresponden. Y lo que pasó en comisión, pasó ayer, ¿no? Le estábamos comentando, es que como no estaban las autoridades, se rajan, no van las autoridades porque quieren trabar el funcionamiento del Congreso, porque no quieren que se le dé la media sanción que ya tienen diputados. Tema discapacidad y tema
Universidades. No, financiamiento discapacidad, no, es y jubilaciones. Y jubilaciones. Porque el gobierno va directo al veto. Entonces están trabando la propia sesión. Entonces no reconocen las autoridades lo que se decidió en comisión, que se autoconvocó las comisiones correspondientes. Entonces van a ir a una sesión y va a haber una discusión tremenda mañana, pero tremenda. Mañana o el jueves. ¿En qué contexto? En un contexto en que gobernadores le están vaciando el acto el 9 de julio al presidente en Tucumán. Sí, salvo los opositores, amigos, Jaldo y compañía. No, Jaldo porque es el dueño de casa. No, pero además tomar la llave. Más allá de que sea el dueño de casa, viene bastante cerquita del gobierno en general, ¿no? Salvo ese grupo de gobernadores, el resto dijo que no va a ir. Pero hay otros que fueron el año pasado. Que no van a ir esta vez. Que a esa misma foto no le van a ir. Porque entendieron varias cosas. Primero, que el gobierno no cumple. Segundo, que están cerca las elecciones y los gobernadores tienen que también darse vuelta y como tienen elecciones, tienen que representar lo que pasa, y un montón de decisiones que toma el gobierno afecta directamente a las provincias. Y las poblaciones de las provincias van comprendiendo que o los gobernadores construyen la narrativa de, miren, nosotros queremos hacer estas cosas, pero del gobierno nacional nos están macaneando. Entonces, todo es una escena nueva, y es muy interesante, y es una semana en la que lo que ocurre hoy en diputados y lo que va a ocurrir en la sesión, ya en el plenario, en el recinto, en el Senado, me parece que va a sacar una foto donde está parado el gobierno. Y si me apuran, me parece que el gobierno está no en debilidad absoluta, pero en debilidad relativa respecto a lo que viene pasando con esos apoyos de legisladores y legisladoras que son corresponsables de la motosierra. Porque esto también hay que plantearlo. Empuñaron la motosierra junto con el propio presidente. Absolutamente. Incluso, lo mencionamos varias veces, aquellos o aquellas diputados y diputadas que en su momento hacían encendidos discursos en contra de las políticas que llevaba adelante el gobierno nacional, muchos de ellos después, a la hora de votar, decían, pero hay que acompañar y hay que darle gobernabilidad a Javier Milei. Así que me parece, yo coincido 100% con vos, son corresponsables de todo lo que está ocurriendo, son corresponsables del recorte feroz, después vamos a hablar de eso seguramente con Juan Carlos Junio, de lo que se publicó hoy a la mañana en el boletín oficial, ¿no? Estos 21 puntos, 21 organismos que se fusionan, que se retocan, que se achican, vinculados a tantas áreas. Esos diputados también son parte de esta decisión, más allá de que no la hayan tomado en el día de ayer, ¿no? Sí, la tomaron hace un año. Claro, la tomaron hace un año cuando levantaron la mano. Cuando se les advertía, además, todo lo que podía pasar. Qué sé yo, desde el Instituto del Teatro hasta un instituto oncológico, una enorme cantidad de organismos del Estado que de alguna manera garantizaban un montón de cosas que a la sociedad, y sobre todo los sectores que menos acceso tienen a esas cosas, les venían muy, muy bien. No, y temas vinculados a salud, a transporte. Ayer comentábamos lo de vialidad. No solo el tema de las rutas en sí, sino el control y la seguridad. Sí. En las rutas son muchos temas. Da la sensación que, de vuelta, no funcionaban bien. Hacer lo que tenés que hacer, explicarle a la sociedad por qué no funcionaban bien y corregí. Pero el punto siempre fue otro. El punto fue siempre desmantelar absolutamente todo, y algo que no hay que olvidar. Y darle el negocio a los privados. Exacto. ¿No? Sí, parecido. Eso por supuesto también. Que es la redistribución de los recursos. Es decir, la transferencia de recursos de unos sectores a otros. ¿Qué es eso? Eso es lo que está por detrás. Yo creo que no hay ni las agresiones, ni los insultos. Algo de la batalla cultural puede ser, pero todo eso es una cortina de humo, porque por detrás lo que se está justificando es esa transferencia de recursos. Es decir, sectores de la sociedad que hacían cosas que estos gobiernos creen que no las podían hacer. Lo mismo que planteó Macri en su momento. Creían que se podían cambiar el teléfono, que podían comprarse un auto, que se podían ir de vacaciones afuera. No, eso no es para todos. Eso es para algún sector. Y sobre todo muy apuntalado en las clases medias, que han sufrido el impacto de las tarifas, el impacto de la merma del empleo, de los salarios, etcétera, etcétera, y que hoy están, la característica de este momento es el endeudamiento que tienen las familias. Los sectores más vulnerados, como lo hemos contado varias veces, han tenido en la UH y en la tarjeta alimentar
el gobierno entendió perfecto que no se le podía pudrir ahí la cosa, porque eso escala de otra manera. Y eso es un poco la escena, y por eso nos parece importante señalar lo que está pasando en el Congreso, que es un lugar donde todo esto se juega, además de en las calles, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a hablar de todo eso. ¿Y de qué más, Luis Pablo? Bueno, hay dos temas en los cuales queremos detenernos. Se están pasando bastante de costado, pero me parece que hacen a todo esto que estamos discutiendo y son centrales. Primero, ayer anunciábamos una cantidad de organizaciones, alrededor de 50, iba a dar cuenta de los primeros resultados de la encuesta, el estudio que hicieron sobre las personas en situación de calle. Sí. Vamos a comentar esos primeros resultados que ya dieron a conocer y después, por supuesto, nos vamos a referir a la brutal represión de esta mañana en la Panamericana a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Georgalos que estaban reclamando por algunos compañeros detenidos sin ninguna causa justificable. Estaban haciendo una movilización, un reclamo como suele hacerse, y fueron brutalmente reprimidos. Vamos a comentar ese tema. De internacionales que, Néstor... Bueno, terminó en Río de Janeiro la cumbre de los BRICS. Muchos medios hicieron hincapié, un poco para boicotear o bajarle el precio a la cumbre, la ausencia de dos líderes importantes como Putin de Rusia y Xi Jinping. No estuvieron. No estuvieron por distintas razones que explicaremos. Más allá de eso y de no hacer alaraca con todo eso, que yo creo que es intencional para, insisto, para quitarle precio a los BRICS, fue una reunión importante. Brasil, que dirigía este ciclo de los BRICS, pudo imponer algunas cuestiones muy buenas de la agenda que vamos a discutir un poco, así que me parece que ese es el tema principal del día. También hay algo de Gaza que quiero comentar, porque anoche en la sede del sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense, con una presencia de muchos dirigentes muy importantes, se pasó la proyección del documental No Other Land, que ganó el Oscar al mejor documental sobre la cuestión palestina. Sí. Estuvo el embajador de Palestina, fue un acto político importante, lo quiero comentar también en el marco de las novedades que hay en torno a ese conflicto. Muy bien, y de arte, cultura y espectáculos. Bueno, a ver, me rescaté algunas buenas cosas para compartir con ustedes. Una de ellas, en un rato les cuento, es un ciclo que tiene la idea de que lo colectivo es muy poderoso y un poquito nos salva un ratito. Se llama Porque se nos canta. En un rato les cuento de qué se trata eso. Arranca la primera de las entregas ahora el jueves 10 de julio. Y recién vengo de una manifestación importante que se hizo en la puerta de la televisión pública, que fue en el marco de las acciones de retención de tareas, de paros, ruidazos que estamos realizando los trabajadores de la televisión pública y de los medios públicos. En principio por las condiciones vinculadas al salario, ¿no? Un salario congelado desde agosto del año pasado, más lo que esto trae, ¿no? Que es una reducción y una paralización en la posibilidad de cubrir fielmente el trabajo que tiene que ver con una televisión pública, ¿no? Que hace de una bandera del federalismo, de la diversidad, de la inclusión, de un montón de cuestiones que hoy en día están siendo vulneradas. Hicimos esa acción muy importante porque además no solo tenía el acompañamiento o la defensa o replicar la importancia de los medios públicos, sino que a la vez estábamos dándole micrófono a las causas que hoy en día la televisión pública no cubre, ¿no? Esto es el conflicto del Garrahan, las cuestiones vinculadas al INTI, al CONICET, hubo gente del sector de la cultura, del teatro, todo fue como muy impactante porque lo que circulaba por un lado era el conflicto salarial, el conflicto laboral, los trabajadores sin tareas, en un montón de instituciones que están siendo, bueno, era impactante el relato del CONICET y del Garrahan con, bueno, un desmantelamiento tremendo y el ataque a las personas que están súper capacitadas para estar en esos lugares, pero además con lo que viene después de paralizar estos lugares específicamente, que tiene que ver con la soberanía. Y ahí se jugó desde distintos matices el hecho de hablar públicamente y a través de un streaming que replicó la gente de Tiempo Argentino a propósito de lo que es el defender los medios públicos y defender cada una de estas instituciones que están siendo desmanteladas. Muy bien, bueno, lo vamos a repasar en un ratito nada más. Yo me metí en un tema que me interesa muchísimo, que es el tema de las valijas sin control. Y tengo, mira, no la traje ahora, la tengo en el bolsillo de la mochila. Tengo una servilleta. ¡Epa! Tengo una servilleta. Si querés usamos los audios para el momento de la servilleta, Nico, o ahora, como vos quieras. Tengo una servilleta con apuntes, porque hablé con alguien que conoce mucho el tema aeropuertos, aduana, vuelos privados, y me dio un enfoque distinto y muy interesante. Por ejemplo, les voy a poder explicar... Tranquilo, Nico, no.
Sos bravo, Mirá, yo estoy bien y vos me arrastrás al asunto. Por ejemplo, creo que nos vamos a poder responder cuáles son las intenciones por detrás de un grupo como La Nación y un grupo como Clarín para abordar el tema y para llevar el tema muy adelante, muy al frente. Siempre es interesante eso, son razones Uno distintas. se pregunta. Está el problema principal, ¿no? Hay 5 valijas que no pasaron por ningún control. Pero después es interesante quién las impulsa y por qué. Sí, porque hay tantas otras cosas que también llaman la atención. Exactamente. Y merecerían grandes titulares de esos dos medios y sin embargo no están. Bueno, yo corroboro lo que hoy le pasaba a Daniel Tonietti muy temprano. ¿Qué le pasaba? Siempre Soy, que decía que no andaba la computadora y tiene razón. Porque vos ponés Infobae, por ejemplo, y el tema no aparece en ningún lugar. Claro, debe estar mal la compu. Entonces Daniel decía, anda mal y sigue andando mal, no la arreglaron, es una queja. Pero una mirada un poco más distinta, si quieren repasamos un poco más el caso con algunos detalles, sobre el caso de las valijas, ese avión que vino a Estados Unidos, no sabe de qué aeropuerto partió, con una pasajera, 2 tripulantes, y traían 10 valijas, 5 pasaron por un escáner y otras 5 no. Y el argumento o la explicación que intentó dar el titular de Arca, ¿no? Hermosa. Sí. Y si Estados Unidos ya controló. Sí, no, si ya se controló en Estados Unidos. Y Adorni también dijo en su momento, claro. ¿no? Si allá ya controlaron. Claro. Y bueno, sí, en la concepción de ella, el nuestro es un estado asociado, así que como una frontera interna. Bueno, le está ganando el Chelsea 1-0 al Fluminense, esto es semifinal del Mundial de Clubes, y hoy juegan Vélez y Estudiantes de La Plata por esa Supercopa algo. Sí, Supercopa Nacional o algo por el estilo, que a Luis no le interesa porque la perdió con Talleres el año pasado. Mirá como le dieron letra de la USA. 4:25, arrancamos, que vuelvan hasta las 6. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda. Impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. ¿Será imaginable que Estados Unidos entregara el río Mississippi? ¿O que Francia entregara el Sena? ¿O Alemania el Danubio? ¿O Rusia el Volga? ¿Por qué entonces Argentina cede el Paraná a empresas extranjeras y deja librado el destino de su comercio exterior al control y los intereses foráneos? Somos la Biblioteca Popular Genoveva y te invitamos a la presentación del libro Paraná, Crónicas de un Río Herido, con la presencia de su autor, Mempo Giardinelli. El domingo 13 de julio, la propuesta es pasar un día en la isla. Estamos en la segunda sección del Delta. El viaje arranca en la fluvial de Tigre. La salida de la lancha colectiva es a las 10:30 y el regreso a las 18 horas. El costo del pasaje ida y vuelta es 12.000 pesos. La actividad es gratuita, solo se abona el pasaje y además
habrá un buffet a precios populares. También fogón y música en vivo con Guillermo Piccolini, que es una belleza. Para más información, 112-549-2119. O búscanos en Instagram como Biblioteca Genoveva. Te esperamos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, aquí Adrián Stoppelman. Seguramente vos, como yo, como tantos otros, nos estamos preguntando ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo creo que tal vez fue la desinteligencia artificial. Y para combatir la desinteligencia artificial, este fin de semana, 2 shows. El viernes 11 en Lo de Néstor y el sábado 12 en Vicente López en Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial. Las entradas por Passline o al 11 35 90 57 45. Viernes 11, Lo de Néstor. Sábado 12, Vicente López, Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.co. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. No hay nada que dure más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530. Soy un peligro, soy un inútil. Es un peligro. Es Leo Maslía el que está sonando. Y primero me permito la memoria emotiva. Era como un rito. Y acá pifio, por ahí era el martes. Para mí era el martes. Pero se iba a Oliverio a verlo sistemáticamente. Cada show de Maslía era una locura. Y lo sigue siendo. Con cada una de sus variantes. Porque es un tipo que elabora mucho el humor. Pero de repente hace música que es música clásica. Bueno, se viene un ciclo que es este que han denominado Porque se nos canta, y lo ponen con mucha exclamación. Comenzará este jueves 10 en Dumont 4040, que es un lugar precioso, ahí en donde comienza
Chacarita, ¿no? Es un lugar donde hay mucho teatro, el Dumont 4040, pero también hay música. Y la idea de este ciclo, porque se nos canta, tiene mucho que ver lo pensaron para tratar de combatir este tiempo de distopía y de desesperanza, con una idea de lo que aparenta ser difícil, que es unirse, ¿no? Con un objetivo en común. Entonces han armado, como ellos dicen, una plataforma de ilusión y de difusión de la cultura, ¿no? La idea de juntarse a hacer música. Y grandes nombres, gente que realmente es muy importante. Entonces ahí aparecen Ernesto Snager, tremendo músico, y Matías Arriazu con dúo de guitarras. Aparece Leo Maslía en piano y voz, y también Mariano Agustoni en piano, Lucas Monzón en acordeón, que es una cosa tremenda, tremenda. No paro se me cae toda la baba y todos los aplausos para Lucas Monzón, porque realmente es fascinante verlo. Y Guido Martínez también en el bajo. Empieza esta primera edición, es el ciclo Porque se nos canta. La idea que tienen es de ir a lo largo del ciclo y de estos encuentros, ir abordando no solo la música popular, toda, sino el jazz, el tango, el rock, el folclore. La idea y la programación es de otro músico importante como es Carlos Villavicencio. Así que bueno, si tienen ganas, tienen las entradas en Alternativa Teatral. La idea de abonar esto del encuentro, del cuerpo presente en un lugar y que a mí no me la cuenten. ¿Dónde es? Perdón. En Dumont 4040, en Santos Dumont al 4000. No sé si la avenida ¿Cuánta gente? Forest. Es Forest, es Forest, sí, ¿no? Porque todavía no es Corrientes, es casi donde se juntan. No es Corrientes ni es Triunvirato. Exacto. Ahí nomás, casi enfrente de... Cerca de la estación de servicio. Enfrente de la estación de servicio. Muy bien. Decir, casi enfrente, diagonal a la estación de servicio, ahí está Dumont 4040. Exacto, antes de ir para el C. Es el ciclo, el polo de movida más lindo que hay en estos, Qué lindo, por estos días. Voy a anotar en la misma servilleta. Pero... Primero me gusta mucho porque el 42 me lleva para todos lados y me encanta, pero bueno, sí, hay mucha movida cultural ahí. ¿Qué días? Los jueves, empiezan el 10 de julio. ¿Viste vos? 21:30. Pablo, ¿Qué pasa con salir los fines de semana? ¿No se usa más? Sí. Hacer cosas los fines de semana. Hay que inventar, organizar cosas lindas los fines de semana no se usa más. Hay que defender la actividad. Entonces, en Dumont 4040 y comienzan este jueves con la mejor programación, porque juntar a estos son nombres muy importantes de la música popular. Repito, Leo Maslía, Ernesto Snager, Matías Arriazu, Mariano Agustoni, Lucas Monzón y Guido Martínez. Un golazo, realmente. Snager con Guevara. Con Teresa también estaba. Snager, Guevara y Condomí, ¿no tenían un trío espectacular, maravilloso? Facundo Guevara es, ¿no? Facundo Guevara, sí. Ernesto Snager y con Vero Condomí, me parece. Puede ser. Maravillosos. Yo le asocio a Snager mucho también a los arreglos con Teresa. Ok. Pero bueno, música popular espectacular, lindísimos los nombres, y la idea que son músicos independientes Teresa, que se juntan a defender la cultura, como debe ser. Y porque se nos canta. Porque se nos canta. Me encantó esa propuesta, así que bueno, comparto con ustedes. Y Teresa le mandamos un beso porque siempre está escuchando. AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM500 Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en la radio de la EB? Bien, estamos bien, esperándote. Hoy salimos más tempranito, 4:37, el cafecito, yo tengo cafecito aquí. Gaby no tiene mate. ¿Con qué estás tomando, Néstor? Seré curioso. Agua caliente. Bueno, agua caliente. Es una nueva... Eso sí que no la escuché nunca. No, es de China. Se viene. Es de China. Tomar agua caliente limpia, ayuda al organismo. Está buena. Qué bárbaro, pero con le pongo un terror. No sé si ayuda al organismo, pero bueno, no está. Quiero decirle que Gabriela Reche se está mordiendo el labio inferior mientras Néstor cuenta. Ayuda al organismo. No le cuesta nada ponerle un mate cocido. ¿Querés que te ponga un mate cocido? No, toma agua caliente. Pablo, estamos perdiendo audiencia. No, y hay que revisar el equipo, ¿no? Habría que...
¿no? Bueno, y Luispa está con agua, como siempre está con agua. Bueno, ¿qué tomás, Juan Carlos? Y arrancamos la charla, dale. Mira, como ahora en realidad yo no puedo entrar al café porque ahora tenemos un encuentro con las bandas musicales cooperativas. Sí, claro. Y eso es con vino, vino. Y bien. empanada y algunas otras cosas. Así que estoy con eso, estoy con el vino tinto. Recordemos que son las principales referencias de bandas cooperativas que se organizan en cooperativas y en esta celebración por el año de las cooperativas, si no me equivoco, van a hacer esta reunión, ¿no? Exactamente. Muy bien. Exactamente. Así que vamos a celebrar juntos con esas bandas cooperativas. La Delio, la Versuit, Nopalidez, Espíritu, en fin, son 10. Así que, así bueno, la va tirando así. Ahora. La va tirando así. Parece Raiche cuando dice, no, me estoy yendo en recital de La Renga, ahora vengo. Músicos de ese calibre, vino, empanadas, yo creo que no sé, ya está, ¿no? Listo. No se sí, ya está. En realidad es un encuentro cooperativo, Sí, de bien, carácter institucional que va por alguna YouTube. guitarra va a aparecer. Sí, puede ser. Sí, yo estoy esperanzadísimo. Sí, Muy falta un ratito nomás para el encuentro. Bueno, a ver, Juan Carlos, se le acabaron los superpoderes a Federico Sturzenegger, al gobierno. Estaba haciendo un repaso hasta el 4 de julio en un relevamiento que se hizo. Fueron 157 decretos de carácter legislativo, 75 de necesidad de urgencia, 82 delegados, de los cuales 61 se ampararon en la ley base. Es decir, una concentración de poder realmente muy impresionante para modificar todo lo que entendíamos por el funcionamiento del Estado hace un tiempo atrás. Se eliminaron por lo menos 20 fondos fiduciarios, y ahí tenés desde construcción de viviendas, fomento de la ciencia, sostenimiento de la educación, apoyo a actividades culturales, algunos vinculados a las víctimas de acompañamiento a las víctimas de trata, vinculados al archivo de la memoria, a datos genéticos. Bueno, podrías ir repasar un montón, el INTI, el INTA, otros organismos que efectivamente fueron modificados o directamente vaciados por dentro, más allá de lo que ocurra con su forma jurídica. El INADI, Yacimientos Carboníferos, Río Turbio, Casa de la Moneda. Podría seguir y seguir, Juan Carlos, que no me parece menor el listado, pero en realidad quiero preguntarte qué lectura política haces a un año de todo esto, ¿no? Mira, la lectura política del relato que vos hacés, de la descripción rápida que vos hacés, queda clarísimo que fue un renunciamiento de una parte del Parlamento al propio sistema democrático y a la propia vigencia del Congreso de la Nación. Ya no recuerdo si lo votaron 130 o 140 diputados, y por supuesto Unión por la Patria, y creo que la izquierda votó en contra, y algunos otros, ¿no? Hubo algunos otros, por ejemplo, recuerdo que Natalia de la Sota votó en contra, en fin, de otros bloques, ¿no? Pero después votó a favor la coalición cívica, los radicales, además de la Libertad Avanza. Y reitero, esto fue una reducción de las propias facultades democráticas del Congreso de la Nación. Por entonces se decía explica un poquito mejor, ¿por qué un renunciamiento a las facultades democráticas del Congreso? Porque en el sistema de división de poderes hay una legitimidad del Poder Ejecutivo producto del voto popular que debe ser equilibrado por los otros dos poderes del Estado. El poder más democrático del Estado es precisamente, a mi juicio, el Parlamento, el Congreso, porque expresa todo el mosaico de identidades y de pensamientos de la ciudadanía de todo el país. Y después está el Poder Judicial, que tiene otro carácter porque no es electo por el pueblo directamente. Entonces tiene que haber un equilibrio, el famoso equilibrio de poderes, si no se desequilibra el sistema democrático. Por lo tanto, ninguno de los poderes tiene que renunciar a su rol político, a su función, y creo que acá de lo que se hizo precisamente es eso, porque el rol del Parlamento se delegó, por eso son facultades delegadas que deberían ser en una situación de extrema emergencia, se le delegó al Poder Ejecutivo. Se argumentaba de que, bueno, el Poder Ejecutivo tiene que poder gobernar. El Poder Ejecutivo tiene que poder gobernar
de consumo con el Parlamento Nacional. Eso es gobernar y eso es el equilibrio de poderes. Si no se deteriora la democracia como ocurrió aquí, pero en esta oportunidad el deterioro es muy grave por todo lo que vos dijiste en 2 minutos, que en realidad cada una de esas cuestiones ha generado un daño fenomenal a la vida de la ciudad, a la vida de la ciudadanía. Ni que hablar además todos los temas de salud pública, los hospitales, todo lo que tiene que ver con la educación pública, la enajenación de todas estas empresas del Estado. En fin, de forma tal que creo que ahí hubo un renunciamiento ideológico y conceptual de una parte del Congreso de la Nación. Los que votaron a favor de esta ley, en fin, han hecho, en mi opinión, un grave daño, algunos de los cuales tendrían que reconocerlo y repasar, ¿no? Que aquello de darle gobernabilidad al presidente se transformó en un gravísimo daño para la República, para la ciudadanía. Ahora, sin embargo, cuando vos ves algunas mayorías que se van consiguiendo en trabajos de comisión o intentos de reparación, digamos, ¿no? Por ejemplo, tema jubilaciones, tema Garrahan, tema fondos para discapacidad, es como si hubiera ahí un rebalanceo. Sería muy interesante tener una charla con suma honestidad intelectual para ver con aquellos que aprobaron la ley bases en su momento qué piensan ahora. No sé cómo funciona en la política, si alguien es capaz de decir, sí, la verdad que nos equivocamos y no tendríamos que haber hecho eso. Pero da la sensación que hay de alguna manera en algunos legisladores y legisladoras, no estoy hablando de los que se opusieron abiertamente en su momento, ¿no? Como si hubiera un intento de reparación. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Creo que en los últimos tiempos, más que nada las últimas semanas, por los frutos lo conoceréis. Hay un fracaso desde el punto de vista social, desde el punto de vista del plan económico, desde el punto de vista de la vida del pueblo, muy grande del gobierno nacional, y su discurso choca cada vez más con la vida de la ciudadanía. Por lo tanto, hay una parte de los congresales que están cambiando de actitud, cambiando de opinión. La semana pasada, justamente a los efectos de lograr lo que se llama el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Juventud, Niñez, sí. Votaron 160 legisladores, y los de Unión por la Patria son 98 y los de la izquierda son 5. Por lo tanto, hubo muchos otros que, en línea con lo que vos decís, fueron distanciándose del Poder Ejecutivo, incluyendo gobernadores a los que, lo voy a decir con toda franqueza, en gran parte los embaucaron, porque les prometí, primero los ahorcaron desde el punto de vista presupuestario, incluso transgrediendo la ley de presupuesto nacional, los dejaron exhaustos, les prometieron fondos y luego no cumplieron. Aunque vos sabés que soy bastante crítico, aunque comprendo la situación de muchas provincias y gobernadores, que aunque no los hubieran embaucado, creo que hay algunas cuestiones que jamás se deberían haber votado. No se puede votar contra el presupuesto universitario, no se puede votar contra los jubilados, no se puede votar contra la enajenación del patrimonio del Estado que, en fin, se fue conformando a lo largo de todo el siglo XX. Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, me parece importante, lo decíamos en el arranque del programa, interesante ver qué es lo que pasa. Hoy hubo, como vos decías, dictamen de comisiones. En el Senado va a ser interesante lo que ocurra. Y tengo una última pregunta, si crees que estábamos repasando recién, finalmente se baja Sáenz, el gobernador de Salta, del acto en Tucumán por el 9 de julio, creo que queda Anjaldo como local, el que prende la luz, digamos, de la Casa de Tucumán, eventualmente, y Jalil, el catamarqueño. Creo que Milei no va a hablar en el acto, no entiendo que no va a hacer uso de la palabra el presidente, insisto, por nuestro día de la independencia. Pero si estás viendo ahí una escena distinta, si estás viendo quizá otro tipo de relaciones, yo no digo ni que Milei no vaya a seguir teniendo apoyos cuando vuelva a vetar eventualmente estas cosas, no estoy diciendo que le vaya mal en las elecciones, estoy
preguntándote si lo ves al propio gobierno en un clima de menos apoyo o en algo un poco más débil, de acuerdo a, bueno, su propia representación en el Congreso. Sí, lo veo más deteriorado, efectivamente, y con mucho menos expectativa de lo que, en fin, del anterior 9 de julio, que en realidad iba a ser el Pacto de Mayo, que creo que después fue el 9 de julio. Fue en agosto, creo. Precisamente en Tucumán, o en agosto, sí. Las expectativas sobre el gobierno son muy distintas, mucho más frías. Los resultados de la gestión económico-social están a la vista, y además hay graves problemas en la macroeconomía, ¿no? Que nos llevaría otro tiempo, pero también en ese sentido, y además hay reacciones populares, que es la otra cara de la moneda, en fin, creciente, ¿no es cierto?, en la calle, en las plazas, así que estimo que la expectativa sobre el gobierno es muy distinta de hace un tiempo atrás, y espero que en la medida que haya unidad de la oposición pueda expresarse electoralmente. Francamente creo que existe una fuerte posibilidad de que se exprese electoralmente el rechazo a estas políticas del gobierno. Y a nivel institucional, insisto, respondiendo a tu pregunta, creo que es evidente que cada vez tiene menos apoyo el gobierno nacional. Juan Carlos, un abrazo. ¿Hasta qué hora es eso? Bueno, ahora hay una previa de 1 hora, como decíamos, con empanada y vino, sí. Y después es a las 18, calculo que a lo sumo será hasta las 19. Ahora los eventos y los encuentros no son largueros, así que más o menos esa es la idea. Dice Gaby que si se esconde un poquito alguna botellita de vino, alguna empanada, yo me parece capaz que llegamos, ¿no? Eso siempre voy apoyando, Juan Carlos. Por supuesto. Venite, Gaby, venite, que siempre te vamos a recibir con alegría. Venite, que siempre vamos a tener un buen vino y empanada. Y necesita alguien que sostenga sus cosas, claro, también, ¿no? Acá con un pibe canoso. No, y necesitamos, no estaría mal una conductora de lujo. Vos sos una conductora de lujo. Voy para allá, Bueno, Juan Carlos, que la pasen muy bien, que se disfrute. Después nos contás. 4:50 de la tarde. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Daniel Tonietti está en AM530. Vamos a saludarlo al secretario general de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan. Abel, muy buenos días, ¿cómo estás? Acá hay un intento claramente de someter a la grande mayoría popular y fundamentalmente a los trabajadores mediante un proceso político, económico y social que cada vez ajusta más sobre las grandes mayorías populares y fundamentalmente sobre los trabajadores, que tienen hoy por hoy un cepo a la hora de discutir la paritaria. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Amigo mío. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19, en Bargoglio,
Bacacay 2414 en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Recuerden que no están todos los que son, que faltan muchos que no están y son y ni siquiera lo saben y están en las entrañas del pueblo y hay que buscarlos. Y que están en cualquier partido, no hay que odiar, hay que educar y tener la paciencia de la gota de agua. No se convence con odio, con bofetadas y aplastamiento. Se convence demostrando una gran coherencia entre nuestro decir y nuestro ser. Que vuelvan las ideas. Y tener la paciencia de la gota de agua. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? Qué difícil también, meterse acá, interrumpir un lindo momento con la Versuit y sobre todo estas canciones que nos llevan a tantos lugares de hace tanto tiempo. Este disco es un disco de ¿qué? ¿Década del 10? No. ¿Antes? ¿90? Sí, 90. Este no sé cuál es el disco exactamente, ¿de la cabeza? No sé, él está... No, esto no es de la cabeza. Alguien que tiene un agujero, yo tengo un cola. Esto es libertinaje. Ah, es libertinaje, tenés razón. Es libertinaje de los 90. Ya te digo, para libertinaje. Sí. 90, mira como 98. 90, bueno, fines de la década del 90. ¿Qué andaban haciendo? Les pregunto, es una falta de respeto, ¿no? Año 98, además de mirar el Mundial de Francia. Me estaría divorciando, no sé. No, pero recuerdo en las fiestas en que sonaba. ¿Te acuerdas cuando la Versuit sonaba en fiestas? Qué linda época. Bueno, no sé ahora porque no voy más a fiestas. Claro, tendrías que ir a fiestas para saber. Sonando. Sí. Exactamente. Yo fui a un casamiento pero cada casamiento de gente de nuestra edad que es la agarra al DJ que le dice, no te preocupes, yo musicalizo. No, yo te armo la lista. Sí. Y estuvo muy, pero muy bien, de hecho. Claro, por supuesto. Esto también es libertinaje. Si no me equivoco,
con producción de Gustavo Santaolalla, ¿no? Este es el primer ¿Por qué disco me de la... preguntan a mí? Y porque son la que sabe. Yo te puedo recitar de memoria por ahí alguna cosa más que haya visto recién, la semana pasada. Pero sí, la lista de temas de Sky que estuve el sábado. Yo qué sé lo que estaba haciendo en el 98. No, preciso. El viejazo ni Cosa Nicolador, Nuestra. Pero sí, yo creo que ni Juan Subirá se sabe de memoria qué era lo que había pasado en ese disco. Sí. Chicos, les pido por favor. Probablemente no se acuerde por otras cosas. ¿Es memoria de corto Bueno, plazo? la misma razón por la cual yo no me acuerdo. ¿Eso es memoria de corto plazo? No, memoria gastada, se ha vivido, uno tuvo un rock and roll, qué sé yo, Pero lo que te queda es esto. pero uno confía como en intensamente que hay núcleos de recuerdos que se No, viste los que se míos ubican, o por lo menos no son esos. No, los míos no funcionan hace Muy bien. siglos. Bueno, ¿qué haces en el 98? Miraba el Mundial de Francia, Muy bien. en esa selección de Argentina que dirigía Pasarela. Claro, tenés razón. Atajó varios penales, me tengo momentos así de lucidez. Cuando atajó varios penales el Goico, ¿no? No, Sí, 90, ¿cómo que no? Los penales del Goico en el 90. ¿Y no llegó el 98? ¿Atajó alguno? No era el arquero. Bueno, no, pero era el Roa técnico arquero. sí era Pasarela. El técnico Le era ganamos a Inglaterra por penales. No, era en Marcelo Francia, era Bielsa. Francia del Pasarela, 98. Pasarela. Tachalo de momentos de lucidez. No, espera, Pasarela correcto, ganar por penales a Inglaterra correcto, que fue en Francia, el Mundial del Argentina, 98. correcto. Selección argentina. Goicoechea, me equivoqué. ¿Quién fue el Roa, te estamos diciendo. Romero? Roa, tenés razón, sí. Bien. ¿Estamos bien? Pero sí, era eso, me acuerdo. Del 98 me acuerdo de eso. ¿Necesitas un ratito, Néstor? No, me acuerdo de eso. Pero- Me preguntaste qué me acuerdo del 98, me acuerdo de Está eso. bien, muy bien. ¿Cuál es el Estamos repasando Sí, sencillamente no, pero 98, se nos cae acá y Dicen ¿dónde, que dónde si uno nos lleva? come pasas de uva y no con Y no vida, con vida, va perdiendo la sí, memoria. señor. tenés razón. ¿Qué memoria olvidé si me acordé del Mundial, del lugar donde ocurrió, de un triunfo histórico contra Inglaterra, de la tecnicatura de Pasarela? Me equivoqué en el arquero. Bueno. Tecnicatura. Sí, Está director bien, puede ser técnico ejerce aplicable, tecnicatura. claro, sí. Estoy buscando, por supuesto, cuáles fueron los titulares de la selección argentina del 98. La alineación titular de la selección argentina en el Mundial de Francia del 98, bueno, se ve que iban cambiando. Nos eliminó Holanda en Ahora ese no era Roa, era Burgos. ¿El Mono Burgos? El Mono Burgos, y a Pablo Caballero también lo usó como arquero en algún partido. Sí, yo también estoy seguro, pero bueno, acá me parece. Tenés razón. No se peleen, che. Ayala, Sensini, Chamot. Poné a Chamot. Zanetti. Almeida, gran número 5. El Cholo Simeone, la Bruja Verón, con el famoso. Sí. Eso es 2002. Eso tenés 2002 razón. en Japón, Corea. Marcelo Gallardo, Batistuta Ortega. Técnico, Daniel Alberto Pasarela. ¿qué dije? Muy bien. ¿Este es el partido con Holanda? Este es el que perdimos. que le echan a Ortega Cabezazo al el arquero. cabezazo. Exacto. Muy bien. Esa pelota del palo de Batistuta con un giro tremendo. Y Berkan la baja muy, pero muy bien. Y después define magistral. Bueno, lindos recuerdos. No sé si tenemos que ir a este puntualmente, pero si tenés razón, era Carlos Roa el arquero. Muy bien, Nico. Bueno, vos preguntaste por el 98 y Néstor contestó lo que pudo. Fue el último, Cada uno también lo podemos que- decir que fue el último año de Menem, fue en el 99, pero el 98 fue el último año completo, ya se estaba gestando la alianza. En fin, se Está estaba bien. agotando el modelo. Ay, me Fue estoy el año de la reprimiendo. Estamos fue el en año de la la crisis del facultad. sudeste asiático que impactó mucho, igual que la de México y la de Brasil en el final de la convertibilidad. Ahí va saliendo, va saliendo el Néstor que queremos. Muy bien. Es el año de estreno de la película Titanic. También. Claro, 1900. sí, señor. No me diga, claro. Sí, No, los dos están chamullando. te juro, Los dos están no chamullando. sé, no quiero. Yo todo ese año y parte del anterior yo lo viví en el extranjero. Entonces tengo muchos recuerdos del estreno de Titanic, del mundial, de haberlo visto con argentinos afuera. Por eso tengo. Titanic es extranjera la película. Titanic es ¿Dónde? extranjera, ¿Se pero puede preguntar dónde en estabas viviendo? Washington estaba. ¿Fuiste a vivir a Washington? Tuve una beca de estudios de posgrado en una universidad de allá. Y ¿Saben? mi parte ¿Los del chinos 97, saben eso? 98. Sí, por supuesto. Yo soy un hombre amplio. Muy bueno. Aparte yo hay muchas cosas de Estados Unidos que admiro. De verdad te digo. La historia, la literatura. ¿Y por muchas qué no habríamos cuestiones- de hacerlo?
No, digo, ¿por qué me está corriendo? Yo lo que Yo odio no, con te toda corre mi por fuerza es izquierda, el imperialismo, pero no a Estados Unidos como pueblo, como creación artística. Hay cosas que me gustan de Estados Unidos. chamullando. No, ¿Sabes no que está chamullando. Néstor, cuando lo presionás, sale su mejor versión? Sí, hay Su que mejor presionarlo versión. Él me conoce en la cancha, por eso dice. Sí, Es gran cierto que jugador. quedaste caliente. Re caliente. Gran jugador, Néstor. Ahí se canta una de Nirvana. No, gran jugador. Coronamos Pero todo. vos sabés que tuvo, sobre todo la primera mitad del partido, tuvo anticipos defensivos que se convirtieron inmediatamente en ataque, en goles o en peligro de gol. Muy bien jugaste, Néstor, el otro día. Después al final un poco te cansaste y está bastante fastidioso. Pero Los partidos que juegan ustedes, esas grandes encuentros futbolísticos, dirían que se juega un ritmo, se juegan corriendo, trotando, a mí me molesta caminando con tu habilidad. pregunta, me A mí molesta un te poco. voy a contar No, una quiero anécdota con eso. Adentro uno lo vio con una intensidad tremenda. Pero después ves la alguno filmación. y te querés matar. ¿Sabes que te querés matar? Es con una patético. Cuando en la cancha pasa al revés, ¿no? Cuando ves el partido Pensás que estás jugando la final del mundo. ves el partido por televisión y decís, dale. Y el ritmo que tienen los partidos de primera, o sobre todo el Mundial de Clubes y demás, son tremendos. Pero gran jugador, Néstor, gran jugador. ¿No querés contar, ya volvemos a la política, ¿no querés contar cómo viviste vos esa pelota que iba al ángulo? Y ¿Le bueno, pegaste fue así, 3 dedos? ¿Le hice una pegaste? pared, no sé si con vos. Es probable. Y saqué un derechazo tremendo que de casualidad me salió al ángulo. ¿Cordones pero iba- o 3 dedos? No, fue así de lleno. Cordones. Sí, cordones Sí. de lleno. Y la pelota se iba elevando y entraba al ángulo. Era el empate. Y estaba Mariano ahí en el área chica. Había muchos jugadores en el área Mariano chica. no es Hamilton, Mariano es el hijo de Néstor. Y que lo viene sorprendió, porque el arquero no la veía, muchos tampoco la veían, y mi hijo tampoco la vio, le pegó en la cara cuando entraba en el ángulo. Pero no era culpa. Vos No, te la culpa agarraste no, mal. es dolo. Eso es dolo, sin Es intención. culposo. Es culposo. Pero era un golazo, era histórico. Bueno, muy bien. Yo me puse a buscar qué estaría haciendo en el 98 y encontré algo que me encantó, que fue el Buenos Aires no duerme. ¿Te acordás? 500.000 personas, claro. pero encuentro en el reporte de la época, en un artículo de página 12, y miren lo que aparece acá. En el Auditorio 1, Jorge Dubati brindaba su charla que, pese al perfil académico de introducción al teatro occidental, devino en una exposición referida a la evolución de las estéticas que influyeron sobre el teatro. En el medio del bolonqui, porque tocaba Cienfuegos, Catupecu Machu, Juana la Loca, era un descontrol, Dubati presente. Qué maravilla. ¿Qué Me acuerdo buscaste? perfecto ¿Buscaste, que era- buscaste Radice 1998? ¿Qué buscaste? No, busqué cosas que me Ok. parecían... Me acuerdo de otra cosa impactante Esperá, del déjame Que iba a aclarar haber una más cosa. Catupecu Machu que a Gaby estaba que a Arzuy. organizado por el gobierno de la ciudad. Por el ¿no? gobierno de la ciudad, Claro, sí. que era de la Rúa, el jefe de gobierno en ese momento. Probablemente. Sí, No sé qué es eso, lo pérfido. Sí, claro, era lo pérfido, el que organizaba. Porque estaban Buenos las Aires no bienales duerme, era de lo arte, pérfido. que son anteriores, Sí. Bienal de Arte Joven. Que se que hizo la también era- primera en el pre-Puerto Madero, ¿te Claro, acordás? En los hilos sí, de Puerto Madero. Exacto. Después Ibarra le dio continuidad a un montón de políticas culturales hermosas. Sí, me muchas acuerdo, de esas nacieron con el impulso radical. me acuerdo músicas de provincias. Ujú. Impresionante. Creo que lo organizaba Teresa. Mira cuántas veces aparece Teresa, o estaba involucrada en la organización también. Ibas a decir. No, que bueno, en esa época que no había internet, ni WhatsApp, ni nada de eso, uno una vez cada tanto llamaba por teléfono a Buenos Aires, a la familia, al compañero de trabajo, amigos. Y me acuerdo de una llamada que me dicen, se acaba de suicidar Chabrán. Ese fue un momento impactante en la política argentina, fines del menemismo, ¿no? Así Claro. que eso pasó también en el 98. Me acuerdo por ese episodio, porque yo tenía novedades desde afuera. ¿Y se acuerdan las peleas que había entre Chabrán y Cavallo en ese momento, no? Claro, sí. Eso no llega a la serie, eso vendría en una etapa posterior, porque llega hasta el porque 94. La serie termina con el tema de la embajada. No, de la AMIA. De la AMIA. ¿Se estrena 94. mañana? Se estrena mañana. Se estrena Mañana, y lo han visto, está circulando por todos lados porque es muy impactante la reconstrucción de época y lo que espanta, ¿no? Lo que vas a ver te espanta bastante. Mañana se estrena Menem. Bueno, 5 y 7, separamos si les parece y retomamos agenda, dale. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
5 de la tarde, 7 minutos, ya estamos bien metidos en la segunda hora de que vuelvan las ideas y nos vamos al Congreso de la Nación, porque allí está nuestro compañero Fabián Waldman. Hola Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, compañeros. Ya transcurrió la primera de las reuniones que tenía que ver con los proyectos del Garraham y también con la cuestión relativa a todo lo que significa los residentes, el gobierno que había cerrado con un cerrojo imposible de abrir y la resolución de muchos bloques de unirse para justamente emplazar la semana pasada a la reunión de esa comisión que fue la de salud junto a la de presupuesto presidida por expert y ahora a partir de las 16 tratando también temas relativos a la educación. Enumero lo que está dentro del proyecto. Tiene que ver por un lado con actualizar el presupuesto universitario, por otro lado la actualización de una cosa muy importante y es fundamental para los estudiantes que son las becas, convocar a la paritaria docente 5 días después de que esté aprobada la ley y también intentar hacer algún tipo de reforma en la AGN como para hacer un control. Estamos con el diputado radical de Democracia para Siempre, Fernando Carvajal. Bueno, en primer lugar, el diputado, gracias por atender la 530, consultarle, bueno, ¿cómo ve la jornada de hoy? Bueno, con mucha satisfacción porque estamos logrando torcer este intento que tiene el oficialismo y sus bloques vasallos de impedir que el Congreso cumpla con su tarea y lo estamos haciendo respondiendo a lo que son sin ninguna duda problemáticas muy urgentes que tienen que ver nada menos que con la salud en el caso del Hospital Garraham y con la educación pública por la crisis en la que se encuentra el sistema universitario nacional. Todo esto en el contexto de un gobierno que está trabajando gobernando, haciendo esta cosa que hace sin un presupuesto, que justamente el presupuesto es el gran instrumento de control que tiene el Poder Legislativo. Entonces, frente a esto, lo que estamos haciendo es generando estas actividades, estas presiones, logramos torcer la voluntad política del gobierno de impedirlo y con estos dictámenes vamos a quedar en condiciones de a la mayor brevedad posible convocar una sesión donde vamos a tener que avanzar con esto y de nuestra parte vamos a insistir con el tratamiento de los temas institucionales. Bueno, por supuesto se cayeron las facultades delegadas, está dando vuelta el run de que efectivamente se podrían torcer los decretos que ayer firmó el presidente de la Nación con una mayoría simple dentro de la Cámara. ¿Eso lo ve posible? Yo creo que es posible. La verdad que hoy mi mayor preocupación es que avancemos en la reforma de la ley de DNU, la 26122, porque mientras el presidente siga teniendo este poder inmenso que tiene para dictar DNU y un régimen que dificulta el control legislativo, vamos a seguir teniendo problemas. Así que para nosotros es clave avanzar también con la reforma de la ley de DNU, porque si no, todo este trabajo finalmente queda en saco roto frente a la arbitrariedad del poder presidencial. Pablo, te escucha el diputado Carvajal. Hola Fernando, ¿cómo le va? Gracias por este rato. ¿Qué significa próximamente? Porque entiendo que hay un receso y después eventualmente siempre hay maneras también de ir postergando un poco las convocatorias, ¿no? Sí, estamos discutiendo la fecha posible. La verdad es que lo ideal sería hacerlo la semana que viene, pero hay que ser consciente de que muchas provincias ya comienzan su receso de invierno y esto dificulta el tratamiento. Claro. Yo, para ser realista, creo que tendríamos que estar pensando en la primera semana de agosto, armar una gran sesión donde podamos estar resolviendo estos temas que van a estar dictaminados, probablemente los dictámenes que vengan la semana que viene del Senado y estos temas institucionales que son claves para poner límites al poder presidencial. Fernando, lo ve un poco, no digo débil, pero con respecto a lo que viene ocurriendo desde el comienzo del gobierno hasta acá, le veo un poco más debilitado en los acompañamientos que ha tenido el gobierno para lograr todo lo que ha logrado hasta aquí, desde los vetos a las cosas que se intentaron reponer desde el propio Congreso hasta lo que se llevó adelante a través de Sturzenegger, que le habilitaba la ley bases. Sí, creo que hay un debilitamiento del gobierno. Está claro que está empezando a perder algunos consensos sociales que tenía y también es cierto que el engaño permanente que ha hecho con sus aliados también está empezando a mirarlo. Lo cierto es que había muchos bloques y sectores que estaban esperanzados en acuerdos electorales y el gobierno en esto ha sido fiel a su naturaleza y los está dejando a todos colgados del gancho. Esto, sirve para
que se conformen nuevas mayorías que ojalá sirvan para poner límites al presidente. Reitero, no comparto igualmente el comportamiento de estos bloques que van cambiando de posición de acuerdo a sus intereses electorales, pero lo cierto es que en beneficio de la construcción de una mayoría, ojalá que ese proceso se mantenga, porque es lo que nos va a permitir defender leyes como las que hoy estamos tratando de aprobar. Fernando, la última, por lo menos de mi parte, el gobierno, así como celebró a los 87 héroes en su momento que sostuvieron el veto por el tema jubilaciones, está haciendo una suerte de reconocimiento para Sturzenegger y todo su equipo, bueno, por todo lo que hizo respecto del Estado y varios organismos. ¿Qué mirada le merece eso? Bueno, de absoluto repudio. Este es un gobierno que lo que ha demostrado hasta ahora es que tiene una gran capacidad de destrucción y una cero capacidad de construcción, ¿no? Digo, se pasaron hablando del registro de la propiedad automotor y hasta ahora lo único logrado es que los autos anden con chapas de papel. Romper es fácil, construir calidad institucional es muy difícil. La verdad es que nosotros estamos muy preocupados por el proceso de destrucción del Estado, que además va en el peor sentido, porque lo que están haciendo es concentrar cada vez más poder en el presidente, ¿no? Lo del INTA es emblemático en este sentido. El INTA es un organismo público que tenía una conformación colegiada, con una conformación donde participaban los sectores privados, donde participaban las universidades, y lo que hacen es poner un amigo al presidente. Si además vemos el nivel de impericia con que ponen funcionarios, como pasa por ejemplo en la CIDE, que ponen gente carente absolutamente de formación y de capacidad, y que lo único que hacen es para empezar a manejar los negocios de los amigos, esta preocupación se acrecienta. Pero bueno, es parte de la resistencia que tenemos que tener en esta etapa y saber de que es un gobierno que viene para destruir al Estado y hay que buscar todos los medios para ponerle frenos. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Fabi. Para cerrar quería una evaluación de lo que se conoció, estas filmaciones de la aduana que permitieron el ingreso, no según había dicho Adorni que estaba todo bajo control, sino 10 valijas que por lo menos plantea una incógnita. Bueno, ratifica que es un gobierno muy mentiroso, que Adorni es un gran mentiroso y que por suerte las instituciones están funcionando y el sistema de administración de justicia penal está funcionando, así que en esto como en otras cosas vamos a escuchar lo que tenga la justicia para decir, pero desenmascara la matriz corrupta que tiene este gobierno. Un gobierno que se dice menemista es un gobierno por definición corrupto, que se maneja en la oscuridad y en la búsqueda permanente de negocios. Muchísimas gracias, diputado Carvajal. Lo dejamos porque tiene que ir a firmar el dictamen, Pablo. Muy bien. En estos momentos continúan disertando ahora el que está hablando, el diputado, a ver, vamos a escuchar. Me acerco a un parlante y ya te digo quién es que Voy está a ver hablando. si te puedo ayudar. Dale. Chusmeando un poquito. A la diputada Monzón de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. 372, otro número, decreto firmado por el presidente el 2 de junio del 2025. Ese decreto reactiva el servicio militar voluntario. Un recorrido por los distintos dictámenes que mandó el Ejecutivo. Me parece interesante, Pablo, destacar esta posibilidad de que en la sesión se plantee la nulidad de los decretos que fueron efectuados ayer y conocidos oficialmente en la jornada de hoy. Sí. Pareciera que la oposición está juntando un fúnculo político como para avanzar sobre eso. Bueno, muy bien, Fabián. Gran trabajo, como siempre. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, insistimos, está trabajando en la comisión, un plenario de comisiones de educación y de presupuesto y hacienda. La diputada Roxana Monzón, estamos escuchando Unión por la Patria recién, están buscando dictamen para expedientes vinculados, entre otras cosas, a financiamiento universitario. 17. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales.
Muy bien, Néstor, ¿por dónde arrancamos? Bueno, el fin de semana y hasta ayer funcionó la cumbre presidencial de los BRICS ampliados, ¿no? En Río de Janeiro, es decir, ya no solo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países fundadores, sino 6 invitados más, que fueron y son Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía, Irán e Indonesia, y una serie de países que están asociados a los BRICS, que también formaron parte de esta cumbre, entre algunos importantes, Cuba, Bolivia, para citar los latinoamericanos, Nigeria, un gran productor de petróleo, y varios países de Asia, sobre todo, ¿no? Del sudeste asiático también. Fue una reunión importante, hubo mucha laraca por la ausencia de Xi Jinping, el presidente de China, y de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que sin duda son dos líderes cruciales del bloque, pero creo que fue una laraca interesada, es decir, hay muchos medios hegemónicos y voceros del norte global en decadencia y que tiene temor al crecimiento de los BRICS, que le quisieron bajar el precio a esta cumbre de los BRICS por la ausencia de Xi y de Putin. Xi Jinping es el presidente de China que más veces ha venido a América Latina, una docena de veces, estuvo en Brasil hace 6 meses, Lula estuvo con Xi Jinping el mes pasado en Beijing, es decir, no es que no vino porque no le interesa la cuestión, sino porque tiene, creo yo, como presidente de China, una agenda bastante cargada y complicada, y decidió enviar a su primer ministro, Li Keqiang. Y fue un primer ministro que tuvo mucha actividad en Río, los BRICS. De hecho, anunció junto con Lula, en realidad lo anunció el Ministerio de Transporte de Brasil, algo muy importante que se dio en paralelo a la reunión de los BRICS, que es el inicio de una obra que puede ser fundamental para Sudamérica, sobre todo, que es el tren que va a unir un puerto de Bahía en el norte de Brasil con Chancay en Perú, un corredor bioceánico con un tren, un proyecto que va a llevar su tiempo, pero que habla de la importancia estratégica que le da el BRICS a nuestra región. Y por el lado de Putin, es cierto que no vino, pero tampoco fue a la cumbre del año pasado en Johannesburgo, porque él tiene una orden de captura internacional, y sabe que puede hacerse efectiva, a diferencia de Netanyahu, que pasea por todo el mundo y también tiene una orden, o sea, mientras Rusia tiene millones de sanciones porque invadió Ucrania, Israel no tiene ninguna sanción porque invadió Palestina, por ejemplo. Entonces, no quiso incomodar a un socio importante como Brasil, yendo lo que se hizo Putin fue enviar un video y participó de esa manera. Es decir, toda la laraca que se hizo que porque no fueron Putin y Xi Jinping fue una reunión devaluada para Lula, yo que personalmente opino que es una mentira, y que lo trabajan muy bien los medios occidentales hegemónicos y otros que le hacen el eco porque no entienden mucho lo que está pasando. Y lo que está pasando es que los BRICS, lo decimos tantas veces, cada vez se amplía más y cada vez tiene más poder de veto, o de por lo menos en lo retórico, pero más poder económico, más poder poblacional. En algunos casos empata la tecnología y hasta diría los temas de defensa de los países que están hoy en decadencia, que están nucleados en el G7, en la OTAN y que son liderados por Estados Unidos. Te doy 2 ejemplos. Se insiste mucho en la necesidad de tener, y eso lo marcó mucho Lula da Silva, una moneda que compita contra el dólar. Tan enojado se pone Trump con esto que volvió a amenazar antes de ayer, cuando sabía que esto iba a figurar en el documento final de los BRICS, que le va a aplicar un 10% extra de aranceles a aquellos países que osen con cuestionar la hegemonía del dólar. Y Lula salió a responderle en conferencia de prensa diciendo que ese era un lenguaje del pasado, que era un lenguaje imperial, que este es otro mundo y que van a trabajar en una moneda alternativa y en trabajar en monedas entre los comercios de los países que forman parte de los BRICS. También se habló de Gaza, por supuesto. Si uno lee la declaración final no aparece la palabra genocidio. Había sectores más combativos, más radicales que querían que estuviese esa palabra, no está. Pero el párrafo que le dedican a Israel, a la invasión de Gaza, a la invasión de Cisjordania, a la masacre que están cometiendo con los gazatíes, fue tan importante que la propia autoridad palestina, y inclusive Hamás, respaldó el comunicado final, aunque no está esa palabra. Y ahí viene el tema de los equilibrios. Por supuesto que hay problemas dentro de los BRICS, entre China y la India, que son de alguna manera rivales históricamente, entre Irán, que pedía también un comunicado más duro sobre el ataque de Israel, está en el comunicado el ataque a Irán y Arabia Saudita, entre Venezuela y Brasil. Venezuela quiso ser miembro de los BRICS y Brasil le trabó un poco por la cuestión de la elección de Maduro. Hay roces en los BRICS, pero están muy trabajados por la derecha para minarlo y para generarle conflictos, como decimos siempre, en la periferia de los BRICS. Todos los conflictos y las guerras que hay hoy son alrededor de los BRICS. Están hechas deliberadamente, más allá que haya cuestiones históricas, ¿no? Entonces me parece que los BRICS hicieron una reunión muy buena, que Lula tuvo que hacer equilibrio con todo eso. Lula tiene en Itamaraty, es decir, en la Cancillería de China, una línea histórica que termina en Washington, y tiene que hacer equilibrio con eso. Tiene otra línea más progresista, del PT,
Y tiene también que hacer equilibrio a nivel interno. Recordemos que Lula gobierna una alianza del PT, pero de otros partidos, que ganó por poquito a Bolsonaro hace 3 años, y que el año que viene van a tener que enfrentarse otra vez. Entonces, ese rol de malabarista que tiene que hacer Lula me parece que sirvió, que el comunicado es muy bueno, el comunicado final. Y entiendo que está cayendo la imagen de Lula, ¿no? Tiene algunos problemas, le traba mucho a la derecha proyectos en el Congreso, la economía no va del todo bien, pero me parece que es la reunión que había que hacer. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Lula? Hacer todos estos equilibrios, meter en la agenda temas que le interesen al G20, del cual Brasil es parte, temas climáticos, temas de comercio internacional, no solo putearlo, perdone la palabra, al imperialismo y a Israel. Con eso hay sectores, los BRICS, más avanzados, pero me parece que se está haciendo una construcción inteligente. El anuncio del corredor ferroviario entre ambos océanos de Sudamérica es importante, la necesidad de trabajar con una nueva moneda es importante también, y estuvo Dilma Rousseff para cerrar, que ella es la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, que le pertenece a los BRICS, que está en Shanghai, y que hizo un análisis de cómo en estos 4 o 5 años se trabajó muy bien en obras de infraestructura para estos países. Insisto, los BRICS son hoy la vanguardia del sur global. Hay que cuidarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajar con paciencia. Tiene disidencias, pero todo lo que escuchamos en torno a quitarle el precio es una mirada interesada de aquellos que están perdiendo esta batalla. Ideas que vuelvan. Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Que vuelvan las ideas. Que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva. Que vuelvan. Bueno, estamos reflexionando desde hace ya varios días de corrido, digamos, ¿no? Porque todas estas advertencias se vienen haciendo desde la propia votación de la ley bases hace un año atrás, hablando de lo que implicó la delegación de facultades votadas por el gobierno y por sus aliados, que le posibilitaba al gobierno tomar distintos tipos de medidas en la que una enorme cantidad de responsabilidades del Estado fueron deslindadas y también se concretaron desguace de un montón de organismos. Los repasamos hace un rato nada más. Se eliminaron 20 fondos fiduciarios vinculados a la vivienda social, vinculados a la seguridad, al fomento de la ciencia, al sostenimiento de la educación, a las políticas de derechos humanos, por ejemplo, el Museo de la Memoria, el sitio ESMA, Banco de Datos Genéticos, también apoyo a la actividad cultural. Se reestructuraron o se disolvieron algunos organismos, caso Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, el INADI, la Casa de la Moneda, Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Estoy repasando un trabajo que hizo el CEPA muy, muy interesante. En materia de privatizaciones, habilitaron la privatización total o parcial de 8 empresas, en ARSA, Corredores Viales, Intercargo, AISA, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria, el complejo carbonífero, ferroviario y portuario y energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es lo que les comentábamos antes, Núcleo Eléctrica, hemos hablado mucho con Néstor, también ese tema, bueno, muchas cosas. Y entonces nos preguntamos, visto todo esto junto, ¿cómo hay que leerlo? U ofrecer para nuestra audiencia, para la ciudadanía, tratar de entender el mensaje general de esto que hoy se le termina como facultades al gobierno en representación de Federico Sturzenegger, pero que evidentemente va a generar mucho tiempo reconstruir, quizás no exactamente lo mismo, porque quizá había cosas para modificar, cosas que podían ser más asertivas, funcionar un poco mejor, pero sí en el sentido último del funcionamiento del Estado en estas áreas. Por eso la convocamos a Ana Castellani, está en línea, es doctora en Ciencias Sociales, docente, investigadora del CONICET, coordinadora del Observatorio de las Élites Argentinas y fue secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Trabaja las políticas públicas, trabaja el rol del Estado y del empleo público, vinculado por supuesto al ejercicio democrático. Ana, soy Pablo Caruso, con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas te saludamos en la 530. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo están? Gracias Ana por atendernos.
A ver, más allá de detenernos, seguramente para argumentar te vas a detener en algún caso en particular. Por eso quise adelantarme y hacer un poco el raconto. ¿Cuál es el mensaje general? Y alguien como vos que conoce y que ha estudiado, investiga el funcionamiento del Estado y vinculado con el ejercicio de la democracia. Sí, yo te agradezco esta pregunta en el punto del sentido último, que vos ya mencionaste en tu presentación. Porque esta experiencia de transformación del Estado hay que diferenciarla de la que llevó adelante Macri y de la que llevó adelante Menem en la década del 90. ¿Por qué? Tiene una característica novedosa. En los 90 se buscó cambiar la función coordinadora que tenía el Estado Nacional y descentralización de decisiones y de producción de bienes y servicios. Se privatizaron entonces las empresas públicas, se achicó la administración pública centralizada y se creó mucho organismo descentralizado y desconcentrado. En la época de Macri, en la de Menem, otra cosa fundamental, se descentralizaron funciones en las provincias, ¿no? Salud y educación. En la época de Macri existía un Ministerio de Modernización del Estado. Ese nombre ya te daba cuenta de cuál era la intención. Siempre hay una razón fiscal, ¿no? Achicar el gasto. Pero la idea de modernización iba hacia una mejora de la eficiencia, un cambio en el funcionamiento y un achicamiento de la dotación. Una dotación que se había considerado demasiado amplia y demasiado expandida durante la década anterior. Y en eso se trabajó, en una digitalización del funcionamiento de la administración pública y en el despido de una parte de la dotación. Esto es algo completamente distinto. Fue eje de la campaña y tiene que ver con el proyecto libertario de cuasi eliminación del Estado, literalmente. La idea de que el Estado tiene que ser lo más reducido posible y que el ministerio es de desregulación y transformación del Estado. O sea, va de la mano la transformación del Estado al servicio de la desregulación de la economía. Entonces, lo que se está haciendo con esta andanada de decretos, disposiciones, resoluciones que se marcan y se habilitan por la ley de bases y sus facultades extraordinarias, pero no solo, porque hay artículos de la ley que también habilitan a seguir haciendo estas cosas, que lo que le permitió es cambiar por completo la morfología del Estado Nacional para reducirlo en sus funciones de control, de regulación y de autonomía de ciertos entes, organismos, para el desarrollo de investigaciones o de regulaciones o de control o de financiamiento. Y eso se lo cede al sector privado o directamente lo reduce a su mínima expresión. Es como un proceso de jibarización, ¿no? Esas reducciones de una cabeza a algo muy chiquito. Porque la idea que está atrás es que todo lo que pueda hacer el mercado, lo va a hacer el mercado. Y el Estado ahí molesta, oprime, genera burocracia, genera gasto público. Me parece que esa es la diferencia fundamental con otras experiencias. Claro. Y lo advertimos. Déjame hacerte una pregunta, Ana. Cuando hablabas de Menem, decías descentralización y otra cosa que me gustaría entender mejor. Me parece muy interesante las diferencias que marcas. Hablabas del menemismo y dijiste descentralización descentralización de las funciones hacia las provincias. Sí. Que después eso fue muy significativo, ¿no? Porque en realidad redujo el Estado Nacional, pero agrandó mucho los estados provinciales y generó heterogeneidades en la provisión de servicios, servicios muy elementales. Pero primero, sobre la administración pública, lo que hizo fue agrandar todas las áreas desconcentradas y descentralizadas que antes eran parte de la administración pública centralizada y que tenían garantizada la estabilidad laboral. Es como un proceso inverso al actual.
Vos hoy en todos ¿Y eso los por qué decretos, lo hacía? ¿Por qué hizo eso Menem? porque esa fue la moneda de cambio que tuvo Menem para reducir la dotación de la administración pública centralizada, crear AFIP, ANSES, no te digo dos grandes organismos de esa época, a los que las personas pasaban a trabajar bajo la ley de contrato de trabajo, podían ser despedidas como en cualquier sector no público, perdían la estabilidad, pero ganaban con mejores salarios. Está bien, ahí generaron organismos descentralizados o autónomos, no sé, vos dirás, y cambiaba el modo de contratación, digamos, cambiaba el tipo de contrato que tenían. Sí, el argumento era agilizar la gestión, ¿no? Sí. Había ahí toda una idea de gerencia pública y de trabajar con agencias descentralizadas o desconcentradas como algo más ágil. Sí, entiendo. Y no tan duro como es la administración pública centralizada, Claro. que son los ministerios. Imagino que todo el equipo tiene preguntas para hacerte, Ana, pero en función de a dónde nos está llevando esto que está haciendo este proceso de eliminación del Estado o reducirlo a su mínima expresión, como vos dijiste, por parte del gobierno de Javier Milei, ¿qué consecuencias tiene respecto de lo que viene, de nuestra vida común? Hay un montón de cosas cotidianas que nosotros no tenemos pensadas como que el Estado está ahí controlando o regulando, garantizando que eso funcione, que nosotros vamos a dejar de tener. Desde que el INTI te garantizaba si las pilas que vos comprabas en el kiosco no tenían residuos tóxicos en los metales, minerales que venían, hasta... en el caso del INTA, la capacidad para definir cómo asesorar a productores pequeños en zonas que no son las más centrales, hasta la pérdida de bienes públicos, porque lo que hay detrás, y lo dijo Caputo, el ministro de Economía, es que todos estos bienes que tienen estos organismos que se disuelven, se fusionan, se eliminan o se degradan, todos esos bienes esos inventarios van a la Agencia de Bienes del Estado y se venderán muchos de ellos para tener los dólares necesarios que requiere este ciclo macroeconómico. Uh-huh. Eso también está explicitado. Pero después la atención pública, lo estamos viendo con el Garraham, lo estamos viendo con el Posadas, lo estamos viendo con todo el sistema de atención de enfermos que recibían medicamentos, o de la cantidad de autos sin patentes que anda por la calle y no los estaría parando gendarmería. Uh-huh. Ana, ¿qué tal? Te saluda Luis Pablo Giniger. En relación a esto que estamos conversando, a esto mismo que vos estás planteando, hay algo que nos venimos preguntando en los días previos en relación a todo este tema, y es, suponiendo que se generen finalmente las condiciones políticas para cambiar este gobierno, para cambiar este modelo, nosotros creemos que finalmente eso se va a lograr. Es muy difícil reconstruir todo lo que se está destruyendo. Me refiero a si, bueno, en las urgencias de lo que habrá que reconstruir, muchas de estas cosas, sobre todo las más chicas a las que vos haces referencia, pero hacen a nuestra vida cotidiana, bueno, de alguna forma quedan ahí perdidas, ¿no? O quedarán ahí perdidas. Yo creo que lo que hay que reconstruir y fortalecer son las funciones. En la arquitectura y en la ingeniería tenemos que innovar y hacer algo mejor, porque tampoco puede ser que el horizonte sea volvamos a tener lo mismo, porque lo que nosotros teníamos era una acumulación a lo largo de décadas de organismos que se van creando y que muchas veces quedan desconectados entre sí. Entonces, en la nueva etapa, que sin duda va a venir, en donde se construirá una nueva estatalidad, que efectivamente resuelva las necesidades de la población y pueda mostrar la utilidad concreta que tiene esa intervención del Estado para la regulación, para limitar los poderes de los más poderosos, lo que se va a necesitar es tener una propuesta innovadora, distinta, hay que construir otra cosa. Después, ¿cómo vamos a recomponer los equipos técnicos? Seguramente el daño es enorme y vamos a tener
que volver a reclutar de manera la más abierta posible a todos aquellos que tengan ganas de meterse en esta gesta de reconstrucción de un nuevo Estado. Pero de un nuevo Estado. Ana, hay equipos, yo sé que vos te ocupaste mucho de esos cuando fuiste funcionaria y te tomaste el trabajo de analizarlo, pero hay equipos en este momento pensando, bueno, ¿cómo sería una reconstrucción en el sentido en el que vos proponés? Mira, yo hoy justo arranqué con una charla con compañeros de la Fundación para el Desarrollo Económico, la FIDE, para hablar de este tema que estaba pactada desde hace bastante. Y justo cayó el día de estos decretos, ¿no? De toda esta andanada de decretos. Y despertó muchísimo interés la presentación y la discusión, que seguramente en breve estará subida ahí a la página, pero lo que quiero decir es que me preocupa que en una fuerza política nacional y popular que cree que el Estado es necesario para equilibrar las sociedades capitalistas, para ponerles límites a los más poderosos, después no tengamos equipos concretos pensando el Estado que nosotros queremos hacia adentro, la herramienta. Ellos tienen esas propuestas. Lo vimos a Sturzenegger con su pilote de papeles, ¿sí? La propuesta, crean los ministerios, arman lo tienen como lema de campaña. Nosotros nos pasamos hablando del Estado presente y la necesidad de que el Estado intervenga, decida, pero después no nos preocupamos por la calidad del Estado que tenemos, de los equipos que armamos, de la arquitectura que tenemos, y eso es un desafío para la política. La vinculación que la política tiene con la administración pública. Ana, soy Néstor Restivo, ¿qué tal? Hola, Néstor. Escuchaba cuando hablabas de las diferencias, ¿no?, entre el ajuste estatal del menemismo, del macrismo y de Milei. En algún momento me pareció que hablaba del tema, obviamente, fiscal, ¿no?, de la necesidad que tiene esa ideología de reducir al mínimo indispensable el Estado. La pregunta es, ¿esto de ahora de Milei es, o en todo caso, porque yo creo que son las dos cosas, pero prima más la visión fiscal o una visión realmente colonialista y antinacional? No, seguro no es una visión fiscal. Que sea el argumento que se utiliza para justificarlo, porque sabe que tiene mucho asidero en la sociedad, porque fíjate el último informe de Pulsar UBA, la gente está totalmente de acuerdo, más del 80%, en reducir el gasto en el Estado, en la política, en el empleo público. El tema ahí no es el gasto, que obviamente sí se puede eficientizar, pero nosotros sabemos que el ajuste fiscal este gobierno lo está haciendo sobre los jubilados, sobre las prestaciones sociales y las transferencias a las provincias. Eso es el ajuste fiscal real, ¿no?, que permite bajar los puntos que está bajando y tener superávit. Todo lo demás es en realidad una excusa, la reducción del personal y esta disolución de organismos, para cambiar las funciones del Estado, el funcionamiento del Estado y sus áreas de competencia, que ese es el objetivo último, ese sentido último que decía Pablo al principio. Pero esa pérdida es un objetivo de la élite económica. Bueno, pero la pregunta iba a eso, si eso tiene que ver con un sentido realmente colonial de cómo se debe desarrollar la Argentina y antinacional, o se queda ahí en un mejor funcionamiento del Estado. No tiene que ver con mejorar el funcionamiento del Estado. A nadie le importa en este gobierno mejorar el funcionamiento del Estado realmente, si no hubieran desmantelado los equipos técnicos que se dedican a estudiar esas cuestiones, y que no los creó el macrismo, algunos de ellos. O sea, ni siquiera mantuvieron eso. Acá hay que mostrar que se va a sacar gente, se va a disolver organismos, se van a reducir estructuras y se van a eliminar funciones. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es aprovechar este interregno de Milei para llevar adelante lo único que unifica a toda la élite empresaria argentina, que es la reducción al mínimo del Estado. Eso es lo único que tienen en común. Todo lo demás lo discuten. Eso es lo que los unifica hoy y los hace apoyar a este gobierno. Claro. Más allá de cualquier otra cosa. Es decir, vos decís, es a partir de la élite económica porque les favorece la transferencia de recursos.
Exactamente, porque cuanto más débil sea el Estado, cuanto menos capacidad tenga y cuanto menos injerencia tenga, mayor posibilidad de acumulación van a tener las élites empresariales. A ver, Ana, la última. Estamos charlando con Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales y una investigadora y una estudiosa sobre el funcionamiento del Estado y su vínculo con la democracia. Cuando escuchás, parecido a lo que te preguntaba Luis Pablo, cuando escuchás hablar de nueva estatalidad hacia adelante, en un eventual gobierno que trate de recuperar algunas de estas herramientas en función de reequilibrar un poco la puja distributiva, ¿te suena a cliché? ¿Te suena a que hay posibilidades concretas de hacer un trabajo? Es decir, es horrible lo que voy a decir, pero oportun crisis, digamos, ¿no? Todo este desastre que se va generando con la destrucción del Estado da la posibilidad de una creación de una nueva estatalidad tal cual se la viene mencionando en algunos sectores. Yo creo que da la oportunidad para que la política del campo nacional y popular, cualquier fuerza política de ese campo, se replantee cuál es la relación que va a tener con el Estado. El Estado no puede ser ni botín ni búnker. No puede ser ni el refugio para los funcionarios que se van en cada recambio, ni puede ser el lugar para lotear, para distribuir y agradecer lealtades políticas. Tiene que ser una herramienta de transformación. La orientación siempre la va a poner el funcionario político, porque por eso existe la democracia, pero tiene que haber límites para la política en términos de lo que puede y no puede hacer con la administración. Claro. No puede venir un presidente y crear 20 ministerios y venir otro presidente y reducirlos a 8. Eso no pasa en todos lados, no pasa en Uruguay, no pasa en Chile, no hay que irse a Europa. O sea, los ministerios se crean o se eliminan con anuencia del Parlamento. No puede ser que decíamos que no hay más Ministerio del Interior, porque sí, y no se interviene desde ningún lado. O que se pueda reducir la dotación o agrandar la dotación en un 50%, porque ese trabajo de plastilina con la administración pública de cada gobierno es muy dañino, puede ser muy destructivo para las funciones del Estado que tiene que brindarle a todos sus ciudadanos. Y para la propia legitimidad, oportunidad. para la propia legitimidad del Estado respecto a la ciudadanía, digamos, ¿no? Que observa eso. Exacto. Es lo que te legitima frente a la ciudadanía. Si no, es un discurso vacío. Ana, muy interesante escucharte. Gracias como siempre. No, muchísimas gracias a vos. Un placer hablar contigo y el equipo. Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales, docente, investigadora. Fue secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación y estudia esto, ¿no? El rol del Estado, las formas del Estado, el sentido de su pertenencia a un sistema democrático. Me resultó sumamente interesante lo que planteó Ana en muchos aspectos. Esta diferenciación en los roles del Estado, en el menemismo, en el macrismo y con Milei, y sobre todo sacarse la careta. Acá no tiene que ver con gastar menos. El ahorro fiscal lo hizo con jubilaciones, lo hizo con obra pública, lo hizo con la transferencia a las provincias. Acá tiene que ver con levantar controles que permiten una mayor acumulación a las élites económicas. No sé ustedes, pero... No, a ver, a mí la pregunta apuntaba, yo coincido 100% con lo que dice Ana. Vos te referías además a una entrega de soberanía... ¿Por qué? Porque la élite argentina, a ver, tomemos élites poderosas de América Latina, para no irnos a otro lugar del mundo. México. Creo que lo decía Carlos Tomada, y si no me lo contaba alguien de México. Cuando vino acá, Tomada fue embajador en México. Los empresarios mexicanos posiblemente se vayan los fines de semana en un avión privado a Texas o a donde tengan sus quintas y sus... Pero la guita, aunque fuguen algo, la reinvierten en México. Pasa lo mismo en Brasil, pasa lo mismo en Chile, La élite argentina no hace nada de eso, es la más antinacional que yo conozca de la región. Entonces, me parece que al análisis se le falta la articulación de la élite con los intereses extranjeros, y eso es ser una colonia y tener una cabeza antinacional, que no la tienen, insisto, los empresarios mexicanos, los empresarios chilenos, los empresarios brasileños, que serán los más reaccionarios y gorila que puede haber, muchos más que los argentinos, pero invierten en sus países gran parte de sus ganancias. Y eso es lo que no pasa acá. Me parece que a la idea de achicar todo el Estado para ganar la élite, hay que acoplarle la idea de la articulación que tiene la élite argentina con la extranjerización que venimos viviendo de Martínez Dios en adelante. Ahí me parece que me cierra más la idea de por qué hacen estas bestialidades. 5:47. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pusimos en marcha el Plan Integral de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados como parte del Programa Municipal de Compactación. Estamos eliminando de la vía pública focos que pueden generar riesgos para la salud, la circulación y el ambiente. Si sabes de algún auto abandonado, llama al 147 para que lo retiren. Cada cosa en su lugar. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Sí. Mirá lo que es este Mañana festival. feriado, che, a ver si se Mañana puede. es dale. feriado, 9 de julio, Capaz claro. que se 9 de puede, julio. a ver. 2 de la tarde, sí, mañana se puede y se va. Mañana hay un festival cultural por el Día de la Independencia en el Parque Lezama y obviamente es la convocatoria a partir de las 2 de la tarde. Argentina con Cristina es el lema y te digo, no es solo Peteco. Van a estar Teresa Parodi, Barbarita Palacios, los García Arena, Dura Tierra, hay kermés, hay feria, hay merienda, merienda patria obviamente, y la verdad hay gente con ganas de sostener, así. Es el Festival Cultural Día de la Independencia, repito, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Barbarita Palacios y muchos artistas para acompañar en este día, tal cual como se hizo la otra vez, ¿no? Que hubo un encuentro a través de las voces, ¿no? Bueno, será un momento también para estar acompañando a Cristina, ¿no? En este día. Che, atención porque acá varios oyentes, Sí. Javier, entre ellos, que le agradezco mucho el detalle, amigo del programa, nos dicen, ojo, que esta no es la versión de MPA, sino del dúo santiagueños. Ah, ok, puede ser. Atención Está con bien. eso, Sí, claro, porque seguramente faltan tienen todos razón, los coros y hay otros arreglos de MPA, tienes razón. Pero sí son Jacinto Piedra y Peteco, eso seguro. Jacinto tiene una interpretación de Chacaré del Cardenal que va a sonar en que vuelvan en estos días. Hace un ratazo que tengo ganas de recuperar esa canción. Bueno, a ver, nos quedan poquitos minutos, 4 y un montón de información. Arrancamos, vamos de lo más duro a lo más tranqui, si cerramos bien y con algo más positivo. Muy rapidito lo que pasó hoy en Georgalos. Bueno, bien temprano por la mañana, ahí en la autopista Panamericana, a la altura de Tigre, los trabajadores despedidos de Georgalos junto a distintos referentes, sindicatos, había varios referentes políticos, sobre todo de la izquierda. Bueno, cortaron la colectora, en determinado momento ya se iba sumando las fuerzas de gendarmería, en determinado momento se había juntado una cantidad de gente bastante importante, deciden subir a la Panamericana y la gendarmería empieza a reprimir de una manera descomunal. Empezó a avanzar primero con los escudos y los palos, digamos, corriendo a la gente de una manera muy violenta, pero enseguida empezó a pegar y a pegar en serio. Ahí se habla de más de 25 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, cabezas sangrando. Las imágenes son realmente terribles. Vos podrías decir, bueno, ¿y qué te sorprende si es lo que viene haciendo el gobierno nacional, Patricia Bullrich, en cada movilización, en cada corte que hay? Yo no dejo de sorprenderme que esa sea la respuesta de un gobierno hacia un grupo de trabajadores que son despedidos sin causa justificada, sí, ¿no? Así que un hecho muy grave que se suma a la larga lista que viene ocurriendo hasta ahora. Néstor, rapidito. Bueno, ayer en la Federación Gráfica Bonaerense se proyectó el documental No Other Land, que ganó el premio Oscar al documental. Estuvo presente el embajador de Palestina en la Argentina, fue muy emotivo. Estuvo el ex canciller Tayana, estuvieron varios ex embajadores, dirigentes políticos, y la verdad que es un documental muy recomendable sobre la ocupación de Cisjordania y la demolición de casas en ese territorio, que es el otro territorio palestino, además de lo que pasa en Gaza hace años, que vienen matando gente y desplazando gente en Cisjordania. Es un documental fenomenal. En el marco de un día donde hubo anuncios en Gaza, la posibilidad de un acuerdo con Hamas y una cena anoche en la Casa Blanca entre Netanyahu y Trump verdaderamente vergonzosa por las propuestas que siguen teniendo de desplazamiento del pueblo palestino. Bueno, Gringo Michetti, ¿no? Estuvo el Gringo Michetti, que siempre recuerda que es un gran oyente, fue el quien abrió la jornada. Había muchos dirigentes de la CTA, del sindicato, insisto, de partidos políticos y sobre todo el cuerpo diplomático más afín, digamos, al peronismo, ¿no? Se suspendió el viaje de Milei a Tucumán, aducen factores climáticos, mucha niebla, de hecho hay muchos vuelos suspendidos desde Aeroparque. Es posible, creo que viene como anillo al dedo el asunto, pero la razón tiene que ver con eso. Gaby, cerrás vos. Bueno, para el viernes, bajan agenden, porque pueden participar viernes a las 17:30 el documental de Malena Bistrowicz junto con Lorelei Unamuno, lo hemos recomendado en su momento, A través de la Tierra, es la segunda película que dirigen juntas, va a ser reconocido, declarado de interés cultural en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y después del acto, que es a las 5:30 de la tarde, se va a hacer la proyección
exposición de manera gratuita, abierto al público, así que ojalá que puedan pasar. La verdad que bueno, es una historia fabulosa, siempre se hace con muchas participantes de distintas aristas del arte de los pueblos originarios para acompañar bien como es A través de la tierra, que es un documento hermoso. Malena es hija de la compañera Telma Luzani, me encanta decirlo también porque bueno, va a ser un momento para acompañarla y ver cómo se le cae la baba a Telma con el trabajo de Malena, que está siendo premiado y reconocido. La verdad que bueno, es un gran documental. Viernes 5:30 de la tarde en la legislatura, la proyección y el reconocimiento a las trabajadoras de A través de la tierra. Bueno, muy bien. Me quedé con la data de la servilleta. Sí, que la tiene la servilleta en la mano. Vos estabas cuando escribí. Sí, estaba, efectivamente. La información, pero me parece que tan rapidito ahora, ¿no, Nico? Dejamos para mañana. Me parece que no. Hacer la historia de la servilleta de Corach y seguís. Quien te dice mañana te dice pasado. Además, capaz que tenemos nuevas revelaciones. Muy probablemente. Yo dejaría el suspenso para mañana. Bueno, me quedo con ganas de contarles por qué el Grupo Clarín tiene una intención respecto de visibilizar esto y el Grupo La Nación tiene otra, muy distinta, para mostrar algo que, por lo que me cuentan, bueno, hay habitualidades, ¿no? Siempre hay tarifas en todos los gobiernos, en todas las administraciones han habido tarifas, ¿no? Pero, bueno, me lo quedo. Porque los nombres propios son los que aparecen acá muy fuerte, ¿no? El distingo es el gran nombre propio, gente muy pesada. Gente que si se nombra en otros medios, puedes perder tu trabajo, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, lo dejamos hacer porque, mira, en un minuto no lo vamos a contar. No, ya son las 6. No, quien te dice las 6 te dice 6 y uno tenemos que ir. Bueno, la guardo, voy a guardar esta servilleta. Bueno, nos vamos. Gracias, Charlie Escalante, en la puesta en el aire. Alejandro Lemú en la producción, Nico Lacaba coordina, Mariano Randazzo en la edición. Mañana, no se pierdan el programa de mañana de que vuelvan, porque tenemos 2-3 notas sumamente interesantes y además Mariano prometió un clip especial por el cumpleaños de la Negra Sosa. Así es. Mañana cumpliría 90 años. Mercedes nacido el 9 de julio. No, sí. Qué puntería, No, sí, tenía que ser, digamos, ¿no? Bueno, pásenla muy bien. Viene Andrea Recupero para darle continuidad a la 530. Chau.